Tal vez estés utilizando la técnica toma de muestra de médula ósea o tal vez aún no la hayas practicado, pero la verdad es que es una técnica que cada día se utiliza con mucha frecuencia, sobre todo en aquellas zonas ubicadas en el noroeste argentino. En este video te voy a contar un poquito acerca de solicitar un examen de médula ósea. La respuesta es que existen muchísimas indicaciones para realizar esta técnica. Una de ellas es cuando encontramos distintas anormalidades en sangre periférica, es decir, presencia de citopenias, anemias, trombocitopenias, leucopenias. Cuando hallamos células anormales, ya sea de la línea roja, de la línea blanca. También está recomendada esta técnica cuando queremos hallar distintos hemoparásitos, como por ejemplo Leishmania, Ehrlichia. Otra recomendación es cuando se encuentran anormalidades bioquímicas, como por ejemplo hipercalcemias inexplicables, hipergamaglobulinemias en la sospecha de un mieloma múltiple. Todas estas indicaciones están recomendadas. Otra alternativa es cuando no encontramos la causa del malestar de nuestro paciente. Por ejemplo, en aquellos pacientes que cursan con fiebre de origen inexplicable, podemos recomendar la técnica de toma de muestra de médula ósea. ¿De dónde debemos tomar esta muestra? Existen muchos sitios de recomendación para hacer la extracción. Siempre debemos tener presente que la médula ósea es un único tejido. Por lo tanto, independiente del sitio que yo elija, esta va a estar siempre representada. Otra característica que puedo tener en cuenta es el tipo de paciente. Por ejemplo, en pacientes de talla pequeña no es recomendable trabajar con costillas, ya que al hacer presión podemos fracturar o incluso dañar órganos torácicos. Pero sí, este sitio es recomendable en grandes especies como el equino o incluso en perros de gran tamaño. Para los pacientes pequeños, para las razas toy, los felinos, es recomendable trabajar sobre huesos planos como el ala del ilion o la cresta del ilion o incluso en las epífisis de huesos largos como el húmero y el fémur, ¿sí? Por lo tanto, el sitio de elección va a ser en relación a la comodidad que tenga el clínico con ese sitio y al tipo de paciente que estemos evaluando. ¿Qué materiales necesito? Generalmente en la bibliografía o en los procedimientos se recomienda trabajar con una aguja denominada de Hamshidi. Esta aguja muchas veces es difícil de conseguir y en su reemplazo solemos utilizar distintas agujas hipodérmicas como 25-8, 50-8 o incluso aquellas de cono rosa. Lo que tienes que tener presente es que siempre debemos tener el material preparado antes de empezar la extracción. Y el material que voy a necesitar va a ser aquel material que me permita preparar la zona y aquel material en el cual yo voy a realizar precisamente el extendido. Una recomendación es trabajar con el animal tranquilo. Para ello, la mayoría de las veces utilizamos un anestésico local como la lidocaína o incluso en aquellos animales que son un poquito más inquietos o intranquilos, se recomienda trabajar con sedación o incluso con anestesia general, ¿sí? Uno va a evaluar al paciente y a la necesidad de una buena muestra. Lo segundo que vamos a necesitar es todo aquello que sea necesario para preparar la zona. Recuerda que tenemos que trabajar en condiciones de asepsias y vamos a preparar la zona como si fuera una zona quirúrgica. Vamos a realizar limpieza, tricotomía, rasurado, antisepsia y luego localizaremos la zona a punzar. ¿Cómo es el procedimiento de obtención de la muestra? Bien, algo que tienes que recordar es que existen dos técnicas, punción-aspiración o biopsia. Ambas son técnicas que se complementan muy bien y es recomendable hacerlas juntas, pero muchas veces no podemos por distintos motivos. En el caso de la punción-aspiración, lo que vamos a obtener es un examen citológico. Vamos a poder informar, por ejemplo, la morfología de las células, si se respeta la secuencia de maduración, si hay hiperplasias, hipoplasias,
Podemos también valorar el depósito de hierro, que para ello muchas veces nos ayudamos con una tinción especial, que es la tinción de azul de Pruxia. También podemos evaluar inclusiones celulares. Esta técnica es sencilla y de menor costo, porque la biopsia es una muestra preparada para el examen histopatológico, pero nos da también mucha información, nos permite valorar la relación entre las células y el estroma, si se respeta la arquitectura, también podemos ver la relación células sanguíneas con la grasa, ¿sí? Y esta técnica es recomendable en ciertas situaciones como por ejemplo cuando se sospecha de lesiones focales, en mielofibrosis, en inflamaciones granulomatosas, en necrosis, cuando sospecho de metástasis o incluso en mieloesclerosis, ¿sí? Muchas veces para evaluar esta zona por biopsia nos ayudamos de exámenes radiográficos. Como te decía, una vez que ya tenemos el material preparado, vamos a proceder a preparar la zona. Lo primero que vamos a hacer es tricotomía. Luego vamos a rasurar. Tenemos que dejar la zona lista para hacer la extracción de esta maniobra. Una recomendación es, a la hora de elegir la zona, de localizarla, proceder a marcar los sitios de punción para que sea más fácil la extracción. Como puedes ver, ahí nos ayudamos con un fibrón y marcamos la zona, en este caso las zonas de las esternebras. Luego que está todo listo, que hemos procedido a realizar la anestesia local del paciente, procedemos a realizar la extracción. Para ello, como puedes ver en la imagen, se utiliza una aguja cono rosa. Lo importante es que a medida que vas introduciéndote al tejido, realizarás movimientos de rotación en sentido horario y antihorario y siempre dirigiéndote hacia adelante, haciendo presión. Una vez que nosotros pasamos la cortical del hueso y la aguja queda firme, es en ese momento donde debo realizar la retracción del émbolo en forma vigorosa. Esto quiere decir en forma rápida, ya que de ese modo garantizo una buena presión negativa que favorecerá la entrada de muestra. ¿Cómo hago los extendidos de médula ósea? Muchas veces las muestras de médula ósea se contaminan con sangre. Entonces, una recomendación es tratar de separar el componente de la médula ósea del componente sanguíneo, es decir, de sangre. Para ello nos podemos ayudar de una placa de Petri o incluso de varios portaobjetos. Lo que hacemos es colocar la muestra en un extremo, verticalizamos el soporte y dejamos caer la muestra. Todo lo que va cayendo y se deposita en el extremo inferior es sangre y nos va a quedar en el extremo superior depositado el material de médula ósea. Luego con un portaobjeto vamos a proceder a contactar con la porción superior. Como puedes ver, ahí se está utilizando un portaobjeto que contacta con la parte de arriba de la placa de Petri. Y ese portaobjeto es el que utilizaremos para hacer los extendidos de la médula ósea. Te recomiendo repasar el capítulo de citología, a donde se explican todos los tipos de métodos o maniobras para hacer la extensión. Una vez que realizamos los extendidos, los dejamos secar y procedemos a su tinción. Para realizar la tinción utilizamos cualquier tinción de Romanowsky. Puede ser Main-Grunwald Gienza, Metanol Gienza o incluso tinción 15, ¿sí? La que tengas a tu disposición. Una vez que se secan estos extendidos, vamos a proceder a hacer su lectura en el microscopio óptico. Es muy importante que tengas en consideración que toda muestra de médula ósea se interpreta en conjunto con el hemograma, es decir, a la hora de tomar una muestra de médula ósea, debes remitir también una muestra de hemograma para que se haga la interpretación correcta de la muestra. Bueno, muchas gracias, espero que este material te sea útil y cualquier cosa puedes acercarte a la cátedra o incluso revisar el material bibliográfico que te dejo a continuación.